eso es lo que deseamos para ustedes, pastores, que el Señor pueda siempre fortalecer sus vidas en esos momentos duros, en esos momentos que no podemos llamar a nadie, pero Dios envía. Muchas veces nos pasó a nosotros, Dios enviaba a esa persona indicada a tocar la puerta y a decir: pastor, Dios me envió. Estaba orando y Dios me indicó que fuera allá donde, a su casa. Tal vez hacía falta algo, hacía falta comida, pero Dios a través de ustedes hizo llegar lo que hacía falta. Así es que, amado hermano, cuando usted sienta en su corazón ir a las casas pastorales, vaya. Es impulso que Dios le está poniendo en su corazón. Así es que damos gracias a Dios porque nos permite poder alabar al Señor y hoy estar en este lugar. Póngase de pie. Yo le voy a pedir que se ponga de pie mientras cantamos ese precioso coro que dice: fidelidad. Porque yo sé que Dios ha sido fiel para las familias pastorales, para hermano Marvin, para hermano Gerson, hermana Merlin, hermana Sandra. Dios ha sido fiel, porque yo sé que no han aguantado hambre, ¿verdad, pastores? Yo sé que no han estado desnudos. Dios sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. Cantamos ese precioso canto, fidelidad, porque esa es la forma de nuestro Dios de mirarnos, de consolarnos, de darnos lo que nosotros necesitamos. Dígaselo al Señor en esta preciosa mañana. Si usted puede levantar sus manos, levántelo y dígale, adórele con todo su corazón. En mi vida y
no nos abandonarás. Hemos creído, Señor amado, que tu gracia ha fortalecido nuestro corazón. Y hoy estamos dándote la honra, estamos dándote la gloria por la vida de nuestros pastores. Y creemos que has sido fiel en su casa, en sus hogares, como matrimonio, con sus hijos. Tú has sido fiel. Padre, muchas gracias por la vida de nuestros pastores. Hoy escucharemos el mensaje de tu palabra. Un mensaje que sin duda alguna, Señor, tú ya has hablado al portavoz de tu palabra. Haz la bendición a nuestros corazones y que podamos estar receptivos a esa palabra que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse y el tiempo para escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Qué bendición el encontrarnos en la casa del Señor, sabiendo de que hoy es un día para adorar al Señor, pero mañana también. Amén. Porque todos los días debemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hoy el tabernáculo está de fiesta. Sus pastores dicen: por fin nos dejaron sin predicar. No, ellos aman el predicar y el enseñar la palabra del Señor. Voy a invitarles a buscar en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17 y 18. Y voy a pedirle que pueda marcar esa porción bíblica, porque posteriormente vamos a buscar otra, pero no quiero que pierda de vista, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 5. Al tenerlo, le invito a que se ponga en pie y leemos la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Gloria al Señor. Puede sentarse. Jesús formó apóstoles para guiar a su iglesia y posteriormente a ancianos que son pastores, líderes, para que puedan guiar al rebaño de Cristo Jesús. En San Juan capítulo 21, versículo 17, solo quiero pedirle un favor, amada iglesia, que cuando usted considere que debe de afirmar la palabra del Señor, pueda decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ese es el tabernáculo, dice el Señor, desde el cielo y no desde allá, porque Él es omnipresente, está acá también y disfruta, se goza al escuchar que su pueblo está de fiesta. En Juan capítulo 21, versículo 17, por tercera vez Jesús le dice a Simón Pedro: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. La palabra, cuando le dice de apacienta mis ovejas, le está diciendo: cuídalas,
aliméntalas, guíalas. Así que el pastor o los pastores son los que deben de tener ese cuidado de la grey del Señor en lo físico, en lo espiritual y de manera integral. Note que la Biblia habla de ancianos y siempre que vamos a la palabra del Señor, ¿ha notado que habla de ancianos? Solo cuando, por ejemplo, Pedro habla, lo hace de manera singular, pero la Biblia habla de ancianos. Es porque el trabajo se ha de realizar en equipo. Cuando se habla de ancianos en la Biblia, se habla de ese liderazgo que el Señor ha establecido. No todos los ancianos son pastores, pero sí todo un pastor es un anciano. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, en los concilios tenemos ancianos. Algunos pueden ser que sean pastores porque se han preparado, pero no es un requisito que sea pastor para que sea anciano en el concilio. Ahora bien, el pastorear sí se necesita alguien preparado, alguien que ame la obra del Señor y que esté dedicado al pastoreo. Así que es necesario que comprendamos también que al hablar de anciano no es por la edad. Es cierto, ya el pastor Marvin ya tiene sus años, pastor Gerson también. Pues sí, pastor. No, es por la madurez espiritual, es por la madurez en tratar, en guiar, en alimentar al pueblo del Señor. Hoy quiero hablarles del tema excelente trabajo pastoral. Excelente trabajo pastoral. Pero quiero llevarles también, no vayan a perder de vista, por favor, Primera de Timoteo capítulo 5. Quiero llevarles y pedirles que se pongan en pie a leer, por favor, Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Puede ponerse en pie, por favor, hermana y hermano? También damos gracias al Señor quienes siguen Amigos TV. Bendiciones también para mis hermanas y mis hermanos. Y aquellos que todavía no han celebrado el Día del Pastor, le animamos que lo hagan. Gracias, hermano Mario. Ahí se lo van a agradecer los pastores cuando se lo celebren en su iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, ¿ya lo encontraron, hermanos? Versículos del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Vea qué interesante lo que dice Pedro. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él se une también a los ancianos, un solo grupo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pueden sentarse. No miro por acá al pastor. Bien, ahí se lo tenía escondidito, hermana Merlin. No miraba al pastor Gerson, pero ahí lo tenía ella ocultadito. No son bromas, hermanos. Estamos hablando entonces
vamos a hablar de la excelencia labor pastoral. ¿Cuántos desean que la labor de su pastor sea excelente? Que así la pueda calificar usted. Bueno, eso es lo que se espera, la excelencia en lo que se hace en la obra del Señor. Es un excelente en la labor pastoral. Y en los versículos que leímos de 1 Timoteo se mencionan 4 cosas que caracterizan la excelencia labor pastoral. Vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, dice la palabra: los ancianos que gobiernan bien, los ancianos, pero mire, dice la palabra que gobiernan bien. Eso quiere decir que están en acción, que están trabajando. No dice que gobernaron o van a gobernar, sino los que gobiernan bien, los que están activos, trabajando en la obra del Señor. Los ancianos, número 1, les voy a hablar. Gobierna. La palabra gobernar o los sinónimos son dirigir, guiar, administrar, entre otros. ¿Quién es alguien que gobierna? Alguien quien dirige, puede guiar y administrar. No se trata, cuando se habla acá en la palabra del Señor, que gobierna o de gobernar, no se trata de ser un dictador y un dominador, sino de alguien quien vigila y hace las cosas delante del Señor, sabiendo que como pastor un día tendrá que rendir cuenta de su liderazgo, de su ejercicio pastoral delante del Señor. Así que, hermana y hermano, el pastor no es, mejor dicho así de manera literal, el pastor no es solo una figura en la iglesia. Solo tenemos pastores de figura, pero el pastor es alguien que debe guiar, debe liderar, debe gobernar en la obra del Señor. Dice la Biblia que gobierna, pero hay algo. ¿Qué más dice? Los que gobiernan, ¿cómo debe de hacerlo? Dice, bien. Es muy importante eso. Dice que el que gobierna debe de hacerlo bien, los que gobiernan bien. Así que es muy importante que el pastor pueda ser un administrador en la obra del Señor, porque al final el dueño de la grey, el dueño de esta iglesia, no es el pastor, no es el concilio, no es la directiva, no es el comité. El dueño de esta iglesia se llama Cristo Jesús. Amén. El pastor, el concilio, el liderazgo, el Señor los tiene para que administren su obra, para que cuiden de la obra del Señor y que lo hagan bien, que lo hagan bien. Eso es lo que el Señor demanda de los que están en el liderazgo. Henry Fayol es considerado el padre de la administración. Él era un ingeniero en minas que investigó modelos de administración. Y en ese modelo o varios modelos que investigó, él concluyó que hay 4 funciones muy importantes en la administración. Número 1, la planificación, que es visualizar el futuro y trazar un programa de acción. La
planificación. Número 2, la organización, que es construir la estructura material y social de lo que se quiere lograr. Número 3, dirección. Esto significa guiar, orientar y coordinar esfuerzos. Y por último, el control, lo cual significa verificar todo lo que está aconteciendo. Ahí entra la evaluación también, que es muy importante dentro de los procesos administrativos. Entonces, la Biblia dice que los ancianos, que el líder, que el pastor, que el siervo del Señor debe gobernar, pero debe de hacerlo bien, porque el Señor va a pedir cuentas de qué se está haciendo en su obra, cómo hemos dirigido la obra del Señor. Pueden existir otros modelos de administración. En la Biblia también tenemos modelos de administración. ¿Recuerda usted algún modelo bíblico de administración? Uno de ellos lo encontramos en Éxodo capítulo 18. Ahí encontramos un ejemplo donde Moisés trató de hacer la obra solo, pero su suegro le da consejos que la obra del Señor debe de ser administrada en equipo y le da indicaciones de cómo ejercer esa obra para que pudiera ser eficiente el trabajo del siervo del Señor. Así que, amados pastores, el Señor los ha colocado acá para administrar su obra, para liderar, para guiar este rebaño, y el trabajo en la obra del Señor es exigente también, porque se pide que se haga bien, porque es para el Señor y las cosas para Dios, y todo lo que se hace se ha de hacer con excelencia para el Señor, con todo el corazón. Muy bien, ya le mencioné dos cosas. Lo siguiente que es muy importantísimo en el quehacer pastoral es la predicación y la enseñanza. Es muy importante. Predicar es anunciar algo públicamente. Anunciar algo públicamente. La predicación es muy importante. Martín Lutero dijo: la mayor adoración a Dios es la predicación de la palabra. Martín Lutero dijo: la mayor adoración es la predicación de la palabra, porque es a través de la predicación de la palabra donde se revela el carácter y la voluntad del Señor, tanto para lo que se hace en privado como en público también. Así que predicar es muy importante, y predicar la palabra del Señor, porque muchos también toman un púlpito, muchos también toman un micrófono, pero a veces lo que comparten es sus ideas, lo que comparten es lo que la gente también quiere escuchar, cuando el pastor es el predicador y dar el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Algo que yo sé que mis hermanos pastores no lo hacen, ni yo lo acostumbro también. Lo que comúnmente se conoce, que hay predicadores que usan el púlpito para apedrear a su congregación. Algo se lo tenían que decir a la hermana y al hermano en privado, y aprovechan lo público para hacerle llegar
predicar ese mensaje. Eso no es correcto. Cuando algo se ha de tratar en privado, así ha de ser. Pero si la prédica, si la palabra es muy fuerte y alguien dice, por mí lo está diciendo el pastor, dele también la honra y la gloria al Señor, porque ese mensaje Dios se lo está enviando. Ese mensaje el Señor se lo está enviando. Muchas veces nos encantan los mensajes de ánimo, de fortaleza, pero ¿qué de aquellos de exhortación, de arrepentimiento, de consagración? Si cuando se habla de la predicación, hay muchos propósitos para predicar, pero hay que predicar en síntesis la palabra del Señor. Lucas, él dijo en Hechos 20, el escritor de Hechos es el médico Lucas. En Hechos 20, del 20 al 26 y 27, dice él: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. La prédica es el consejo de Dios. La enseñanza es el consejo de Dios. Y reciba esa palabra del Señor. Cuando usted venga al tabernáculo o va a otra iglesia, actividad, vaya con una mente y un corazón listo para recibir palabra del Señor. Dígale: Señor, si predica el pastor Marvin, esa palabra es para mí. Si predica el pastor Gerson, esa palabra es para mí. Si predica pastora Sandra, pastora Merlin, esa palabra es para mí, es la palabra del Señor. Dice en 2 Timoteo 4, 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso se le fue dicho ¿a quién? A Timoteo. ¿Quién se lo recomendó? Pablo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es muy importante esa predicación, donde también a través de la prédica se puede dejar enseñanza doctrinal también. Es muy importante aprovechar todos los espacios de la predicación, y que no solo hablamos en este espacio acá con ustedes, sino a través de la televisión también, a través de los diferentes medios de comunicación. Que el Señor bendiga a mis hermanos pastores como predicadores, pero también dice que enseña la palabra del Señor. Esa enseñanza que no es solo para transmitir conocimiento bíblico, sino para que haya transformación espiritual. Es muy importante esa enseñanza bíblica. Es muy importante enseñar a la congregación, a la iglesia, a la asamblea. Es muy importante capacitar al pueblo del Señor a través de la enseñanza, a través de la predicación. Muy bien, entonces hablamos de la excelencia labor pastoral y menciona 4 cosas: que gobierna, pero gobierna bien; que predica y que enseña la palabra del Señor. Pero sabe, dice acá, vaya conmigo por favor, estamos en 1 Timoteo capítulo 5, dice: los ancianos que gobiernan bien. Lastimosamente, la misma palabra nos dice que hay ancianos, que hay líderes, que hay pastores que no saben
gobernar. Eso es lo contrario de lo que está acá, hermana y hermano. Amados pastores también. Dice, a los ancianos que gobiernan bien, a los que gobiernan, los que hacen su trabajo. Esto es muy importante. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan, oiga, los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Hermanos, predicar y enseñar es un trabajo también. Lleva esfuerzo, hermanos. Hay unos temas que toca que investigar más que otros y profundizar, pero el enseñar y el predicar, cuando usted vea que su pastor predica, enseña, lidera, ese es el varón de Dios que Dios tiene trabajando en este lugar. Ahora, hay tres cosas, porque hablé en primer lugar y esperamos la excelente labor pastoral, porque si algo somos muy buenos como iglesia es para los chequecitos, ¿verdad? O aquellas X. No, dice yo, los chequecitos. Bueno, y también otro tipo de chequecitos, va, pastor. Lo recibe también, dice aquellos, unos larguitos así, miren. No tenga pena, dice él, y si no es chequecito, le da el número de cuenta para la transferencia. Amén, dice. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor le pide a la iglesia? Si se espera la excelente labor pastoral, también se debe de esperar la excelencia de su iglesia para con el pastor, para con los pastores o la familia pastoral. Así que la excelente labor pastoral debe ser 3 R's para la iglesia. Anótela. No vaya a pensar que es rapidito. 3 R's para la iglesia con respecto a la labor pastoral. Número 1, la labor pastoral debe ser reconocida. ¿Y qué pasó ahí con los amenes? Amén. Debe ser reconocida, mi hermana y mi hermano, esa labor pastoral. ¿Qué dice la palabra? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sean dignos de ser tenidos por doble honor. Cuando se habla de doble honor, se habla del respeto y de la compensación económica para el siervo del Señor. Yo quisiera ver la mano levantada de los que estamos acá, que somos pastores. ¿Puede levantar la mano? Yo sé que hay más, levántala, hermana y hermano, no tenga pena, no lo vamos a pasar a predicar hoy. Gracias, pueden bajar la mano. Algunos no vinieron, pero sabe, aunque aquí habemos pastores, debemos de respetar el nombramiento que ellos tienen como pastores. Aunque yo sea un pastor, aunque sea el consejero del seminario Berea, aunque sea un miembro activo del tabernáculo, ellos son mis pastores. Amén. Ellos son mis pastores. Debemos de aprender
a respetar, a valorar a los siervos del Señor. Aunque usted le doble la edad a ellos, ellos son y les debe usted respeto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se merecen el respeto, son los siervos del Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Ese doble honor en primer lugar es ese respeto, el valorarlos a ellos como siervos del Señor, tener ese respeto para ellos. Y aunque acá haya personas que gobiernan o administran la iglesia a nivel nacional, pero estando como miembros, ellos son su autoridad espiritual como pastores, como siervos del Señor que Él tiene laborando en este lugar. Así que, pastores, Gerson, Ana Merlin, Pastor Marvin, Hermana Sandra, que el Señor bendiga esa labor pastoral. Amén. Esa labor donde el Señor los tiene trabajando en su obra. La segunda R es: la iglesia relaciona. Y vea lo que dice el versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría. Miren, no pondrás bozal al buey que tría. Relaciona. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es que compara o relaciona al pastor con un buey? ¿Por qué? ¿Por qué con un buey? Y sabe, muchas veces, ¿en qué pensamos? Pensamos que el buey tiene que ser fuerte. Pensamos que el buey va a servir para arar y qué es lo que va a producir, qué es lo que va a dar. Pero ¿qué del cuidado del buey? ¿Qué del cuidado? Muchas veces solo pensamos en lo que vamos a obtener, en lo que se va a recibir de ellos. Miren, el dueño debe alimentar ese buey. Debe cuidarlo, porque si no va a estar débil y no va a poder hacer bien su trabajo. Ese buey necesita estar bien alimentado. Y sabe, solo de esto hay para dar una gran enseñanza. Pero para que un toro llegue a convertirse en buey, eso es un proceso. Eso es un proceso, pero es un trabajo muy duro. Pero el amo, el dueño, él debía cuidar a su buey. Y esto está desde Deuteronomio 25:4. También es citado por Pablo en 1 Corintios 9:9. No solo acá en 1 Timoteo 5, sino que en 1 Corintios también 9:9. Así que cuando dice: no pondrás bozal al buey que tría, es ese mandato. Es donde se refiere a la importancia de proveer lo necesario para los siervos del Señor. Pero muchas veces dice que hay un bozal de indiferencia para los pastores, y ese también debe de ser quitado también. Hay un bozal de cuando se menosprecia el trabajo
y ese también debe de ser quitado. Por eso inicia que se le debe dar doble honor, valorar el trabajo que los siervos del Señor están haciendo. Y en tercer lugar, la tercera R con respecto a la labor pastoral es que debe ser remunerada. Amén. Debe de ser remunerada. Claro que los pastores no debemos de estar sirviendo por un salario, porque es lo que nos vuelve asalariados, y estar pendiente solo del salario o del dinero que recibo de forma mensual o cuando se me es dado, sino que debo trabajar sabiendo que mi proveedor número uno siempre va a ser Dios, y en segundo lugar va a ser la iglesia, porque el primer lugar siempre lo ocupa Dios, y aunque Él mismo usa a la iglesia, pero muchas veces Dios provee a través de otras personas también, incluso aún de no cristianos. Él provee para sus hijos, porque Dios siempre nos sostiene. Pero la iglesia debe remunerar el trabajo pastoral, que dice el versículo 18 al final: digno es el obrero de su salario. Ahora le pregunto, ¿por qué para aumentarle un poquito de quetzales a su pastor tanta discusión en una asamblea? Tanta discusión. ¿Por qué cuando se trata de mejorar una casa pastoral tanta discusión? Cuando la iglesia debe velar que sus pastores, así como pide excelencia pastor laboral, esa excelencia debe tener su iglesia también para los pastores. Ellos son siervos del Señor. No vayan a pensar que me contrataron y que al final ahí me van a dar algún regalito. Oye, no, hermanos, la palabra del Señor es clara. ¿Cómo dice? Digno es el obrero de su salario. Y aunque le den, no voy a mencionar cantidades, hermanos, lo que le den a su pastor, a la familia pastoral, a las familias pastorales, denlo con amor, porque son los siervos del Señor, y ellos trabajan, se han dedicado para servir al Señor. Y también quiero animarle, estimado hermano, miembro de la iglesia, cuando usted sienta compartir algo con su pastor, hágalo. Cuando sienta llamarle para orar por él, hágalo. Cuando sienta, no espere que sea el día del pastor para regalarle algo. Cuando usted sienta, hay 364 Vamos a ver. Yo creo que muy bien. Bien. Yo creo que alguien le fue a decir al del control del sonido: mire, por favor, le baja todo el volumen en este momento. No son bromas, hermanas y hermanos. Y perdonen, alguien puede decir también: se está desahogando el pastor. Pero yo creo que, gracias hermano, gracias, con usted hablamos, mire. No, la Biblia es enfática, y yo sé que mis hermanos pastores, gracias al Señor, la iglesia lo sostiene. Pero si yo les preguntara a ellos: ¿hay algo que ustedes consideran que deben hacer de otra manera para que su trabajo sea excelente?
Yo sé que la respuesta fuera sí, porque siempre es necesario la autoevaluación y mejorar en áreas en las cuales estamos deficientes o sencillamente hay que mejorarlas un poquito o se nos olvidaron y hay que traerlas, pero al igual pasa con la iglesia. Así que la cantidad que ustedes le dan a los hermanos mensual, sin dudarlo, esa es la cantidad que el Señor les ha indicado. Salvo que el Señor les indique otra cosa, entonces ustedes deberán obedecer lo que el Señor ponga en su mente y en su corazón. Pero entonces vemos acá de otra situación también, cuando dice que el obrero es digno de su salario, que muchos también han comercializado con el evangelio. Muchos han comercializado también y se toman de esto, de que es un salario y van más allá. Y muchos también comercializan con el evangelio. Pero sabe, se debe de evitar caer en los extremos. Aquellos pastores que entre comillas son pastores porque van a comercializar con el evangelio, ese es un extremo, no es de agrado del Señor. Pero por el otro lado, la iglesia que piensa que su pastor tiene que pasar por dificultades porque es siervo del Señor, ese es el otro extremo que se debe de evitar. Así que, hermanos, gracias a Dios por las familias pastorales que el Señor les permite. Y para ir concluyendo, en primera de los Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Si no, mis hermanos se han dedicado a servir 100% en la obra del Señor, pues ellos tendrán que vivir de la pastoral, porque ahí es donde el Señor les ha llamado para ejercer ese trabajo. Así que, hermanas y hermanos, hablamos entonces de la excelente labor pastoral. De las 4 cosas que tiene que hacer el pastor: gobernar, pero gobernar bien, predicar y enseñar. Y la iglesia, ¿qué hace? Con las 3 R's, la iglesia debe reconocer. Ella reconoce el trabajo del pastor, pero también ese trabajo tiene que ser remunerado, mis hermanas y mis hermanos, en la obra del Señor. Tiene que ser remunerado. Y también relaciona el pastor y el buey. No solo piense lo que va a obtener del buey, sino lo que implica tener un buey, el cuidado de él. Pero podemos decir: pastor, pero eso era muy antiguo. Hoy, antes se usaban los bueyes, hoy ya son tractores, hoy ya es maquinaria industrial. Pues equipen a su pastor también con todo lo que él necesita, porque si no es posible que mañana le llevan un par de bueyes ahí. No. Pero equipen a su pastor como siervo del Señor también. Equípenlo, equípenlo. Voy a pedirles a mis hermanos pastores que puedan pasar acá, a ustedes, amada iglesia, que se pongan en pie. Y vamos a tener este tiempo de oración por ellos. Pasen acá, vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Vamos a orar. En breve habrá un momento de felicitación para sus pastores. Pero ore.
Solo quisiera pedir si hay alguna hermana, 2 hermanas que puedan pasar acá y 2 hermanos que puedan pasar para orar directamente ahí por mis hermanos. ¿Bien? ¿Bien? Vamos a orar por los siervos del Señor. Oramos. Yo quisiera que esta oración desde ahí de su banca usted la dirija y que en este momento directamente pueda decir: Dios bendice al pastor Gerson, pastora Merlin, pastora Sandra, pastor Marvin. Ore en este momento, hermana y hermano, ore directamente por los nombres de ellos. Y aunque sus hijos no están acá, pero incluyámoslos, son parte también de la familia pastoral. Señor amado, llegamos delante de ti para darte gracias por la vida del pastor Gerson, pastora Merlin. Sus hijos como familia están en tu control. Pastora Sandra, pastor Marvin, sus hijos están en tu control. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el trabajo que tú les permites realizar en pro de tu obra. Gracias, Señor, porque los tienes acá como familia sirviéndote en tu obra. Y tu palabra dice que ellos merecen ser tenidos dignos de doble honor. Señor amado, gracias por sus vidas. ¿Conoces alguna necesidad, alguna petición que ellos tengan delante de ti? Y suplicamos, por favor, tu intervención de lo alto. Ayúdales, Señor amado, para que ejerzan su ministerio, su labor pastoral, que gobiernen y que lo hagan bien. Que ellos mismos puedan autoevaluarse si hay algo en lo que deben mejorar para que sea esa excelente labor pastoral. Ellos mismos, Señor amado, podrán autoevaluarse y saber en qué áreas mejorar, si así fuera, mi Señor amado. Padre, dales esa prédica, Señor, para la iglesia, para el programa. Dales esa enseñanza que deben de compartir, Señor amado, con tu pueblo, con la iglesia. Ayúdales, Señor, para que orienten y capaciten al redil tuyo. En tus manos están tus siervos. Pero también, Señor, la iglesia, la labor pastoral debe de ser, mi Señor amado, reconocida, relacionada y remunerada, Señor amado. En el nombre del Señor Jesús, la iglesia, amigos del tabernáculo, también está en tu control, Señor amado. Yo sé, Padre, que mis hermanos como iglesia han tratado de hacer, Señor amado, todo lo que está a su alcance por su bienestar. Pero si aún hay algunas cosas en las cuales deben de mejorar, ayúdales también para que ellos puedan autoevaluarse y mejorar también esa calidad de vida para mis hermanos pastores, Señor amado. Padre, aquí estamos delante de ti también como iglesia. Si en algún momento, Señor, sentimos orar por la familia pastoral o por alguien específicamente de ellos, que lo podamos hacer. Si sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón compartir algo con ellos, que estemos listos también para hacer tu voluntad, Señor amado. Padre, bendice las familias pastorales, bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia, a cada uno por nombre. Les dejamos en tu control, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.